Bueno, gracias a Dios por otro día más que el Señor nos da, porque cada día hay que darle gracias al Señor, a cada día es un día especial como hablábamos en cierta ocasión. El Señor nos da aliento de vida cada día y hay que agradecerlo muchísimo. Hemos estado conversando acerca del Salmo 137, del verso 1 al 6. El domingo conversamos como la panorámica, el trasfondo histórico de este Salmo 137 y hoy vamos a hablar acerca del Salmo 137. No sé si alcancemos a pasar el primer versículo, porque cuando uno comienza a estudiar la escritura es increíble todas las cosas que uno puede sacar a aprender, ¿no? Porque uno podría tomar el versículo 1 y dar dos palabras y chao, pero la verdad, hay mucho que decir. Vamos a leerlo. Dice así: Salmo 137, verso 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Lo que uno a modo general alcanza a observar en estos primeros versículos es la característica de personas que han sido desarraigadas, ¿no? Que personas que han sido extraídas de su lugar de origen, de su hogar, donde han nacido, donde han crecido, y en el fondo lo que se ve es un montón de situaciones traumáticas, frustraciones, impotencia. Porque ese es el sentir que uno ve acá, ¿no? El hecho de ser, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, el hecho de ser sacados del lugar nuestro propio, donde nos criamos, donde hicimos nuestra familia, donde hicimos nuestro futuro, donde compramos nuestra casa, no sé. Es un sentimiento de desesperación, la sensación de saber que somos sacados de ahí no por voluntad propia, sino a la fuerza. Entonces, cuando uno mira este salmo y analiza, de hecho, el primer versículo, cuando ellos dicen allí nos sentábamos y aún llorábamos, significa que ellos mantienen una tristeza en su corazón por la situación que están viviendo. Dice, y aún llorábamos. O sea, se mantenía esa pena en su corazón por el hecho de no estar en su hogar. Y nosotros tenemos que mirar a estas personas al reflexionar de una manera compasiva, ciertamente compasiva, ponernos en su lugar, empatizar con ellos para entender un poco por qué era tanto su llanto, porque detrás del llanto había mucho dolor, había mucha pena. El cautiverio en sí es violencia, porque van en contra de su voluntad, el hecho de ser sacados de ese lugar, ¿no? Han perdido la libertad, que lo que por tanto que lucha el hombre, ¿no? Hoy en día y siempre. Ellos han perdido este derecho de libertad, de futuro, de forjarse ellos mismos un futuro. De todas maneras sabemos que había un propósito detrás de esto que era de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la situación de estos cautivos? Cuando dicen, junto a los ríos de Babilonia, nos da el lugar que ya analizamos bastante, ¿no? Nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Los que escriben este salmo lo escriben tan nostálgicamente y son judíos que fueron sacados a la fuerza de su tierra por un propósito que viene de parte de Dios, quien tenía que enseñarles a ellos una lección de obediencia y de sujeción a Él. A veces la disciplina de Dios, la disciplina del Señor, es dura. Cuando Dios está disciplinando, cuando Dios está enseñando a uno de sus hijos o a la creación,
nosotros no podemos meternos entre medio de partida, porque Él es Señor. Sí podemos orar, sí podemos clamar, pero cuando Dios está haciendo su disciplina, lo más que nos queda a nosotros es hacernos a un lado y esperar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Es dura muchas veces justamente la disciplina, pero junto con la disciplina, Dios nos da la fortaleza para poder también soportarla. O sea, Dios no nos deja en ningún momento. Si a nosotros Dios de algún momento nos quiere enseñar algo, Él también nos va a dar la herramienta para soportarlo. Porque después de esa disciplina vamos a salir engrandecidos en nuestra fe. Dios va a permitir que pasen cosas en nuestra vida porque vamos a crecer en nuestra fe y Dios nos quiere enseñar algo. El pueblo israelita, ellos, los que están aquí cautivos, eran el pueblo escogido de Dios. Y ellos tenían que ser, dice la palabra, luz a las naciones. Ellos tenían que ser ejemplo para los pueblos que les conocían, para los pueblos paganos especialmente, las naciones que estaban a su alrededor. O sea, había una tremenda responsabilidad sobre ellos. Además, entonces, de todo su trauma, de todo su temor, de toda su sensación de impotencia por el hecho de no estar donde ellos tenían que estar. Y tenían la responsabilidad de hablar acerca de este Jehová Dios, de este maravilloso Dios. Tenían que ellos dar un testimonio. Y eso no era fácil. Pero había una dureza de corazón en ellos, que fue la causa por la cual Dios los sacó, ¿no?, de su tierra. Pero aún así, no significaba que Dios no les amaba. Dios les ama igual y tiene o permite un trato especial con ellos en este cautiverio. Cuando nosotros pasamos por momentos de disciplina de Dios, ¿no?, o pruebas que Dios permite que nosotros pasemos, hay detrás de esto también este trato especial de Dios para sus hijos. Aunque el cautiverio era traumático al momento de salir de Judá, especialmente, ¿no?, cuando salen de su pueblo, pero ahora ellos, como dice el Salmo ahí, ellos están descansando junto a estos ríos. Especialmente el profeta Ezequiel, de hecho, habla acerca de uno de estos ríos, que es el río Quebar, ahí en Ezequiel capítulo 1 del 1 al 3. Dice que él también estuvo ahí y en ese tiempo a Ezequiel le vinieron visiones, ¿ya?, de Dios. Dios se manifestó a él, porque él fue parte de estos cautivos también. Y ellos están ahí, o sea, Dios permite de todas maneras que ellos estén descansando junto a estos ríos. El nombre de este Quebar, dice, bueno, de hecho el río Quebar es un canal que cruza del sudeste de Babilonia al sudeste de Babilonia, la cruza completa, ¿ya? Que en este tiempo es el reino más conocido, ¿no?, el imperio más grande. Y Quebar se traduce como río de Caldea. Por eso los babilonios lo llamaban los caldeos también, ¿no? Babilonios o caldeos. Cuando ustedes lean la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, aparecen los caldeos o babilonios, en el fondo, son lo mismo, ¿no? Y este lugar a orillas del río, dice, era el lugar donde ellos, los israelitas, los judíos, habían hecho ya su estancia, ¿no?, su estar. Había muchos que ya estaban radicados ahí, vivían ahí, tenían sus casas cerca de estos ríos. Y hoy ese río, de hecho, se identifica, yo lo tuve que buscar también en el mapa y geográficamente, con el río, dice, Cabarú, que es un nombre es un río que está al este de Nippur. Y Nippur ya se hace un poco más conocido para nosotros porque es una ciudad que está en Irak, ¿ya? Y de hecho Nippur es una de las ciudades babilónicas más antiguas que se conocen. O sea, cuando la Biblia habla de alguna situación y cuando da lugares, son lugares que han existido y todavía están, para que nosotros corroboremos que la historia bíblica no es solamente una historia, sino también tiene un contexto real, presente. Ellos, dice, se sentaban frente a este río. ¿Y qué hacían? Según lo que dice la palabra, lloraban y seguían llorando. Quizás el paisaje de este entorno, porque de hecho era muy hermoso, Babilonia tenía
una cultura y unos paisajes maravillosos. Entonces a ellos le traía esta memoria de su tierra. Ahí dice, ¿no? Llorábamos acordándonos de Sión. Y cuando habla de Sión, en Deuteronomio capítulo 4, verso 48, se refiere al monte Hermón. Ese es Sión, en Deuteronomio 4:48. Y era en sí una inmensa, una tremenda montaña, que era una de las más altas de estos montes, que eran prácticamente eran como el deslinde, ¿no?, entre un país y otro, entre Palestina y otros países. Es como nosotros ver la cordillera, blanquita, ¿no es cierto?, inmensa, era más o menos similar. Y este monte, el monte de Sión, era el monte sagrado de los judíos, ¿ya? Un monte especial donde Dios muchas veces se manifestó, donde Dios mostró su poder. Este monte tiene algo muy especial, que la cubre siempre, especialmente en su cumbre, está cubierta siempre de nieve. Es una nieve permanente. Y el rocío y el derretimiento de los hielos hace causal en el río Jordán. Está todo coordinado, todo hecho, todo perfecto, creado por Dios. Hay un salmo que habla, que dice que, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna. Y dice, como el rocío del monte de Hermón, es como ese derretimiento de las nieves, y esa es la bendición. Entonces está todo, hay una simbología muy hermosa con respecto a esto. Entonces ellos pensaban en su corazón también, anhelaban el retorno a su hermosa tierra. O sea, cuando uno sale de Chile, me imagino que para muchos, si es que lo han hecho, ¿no es cierto?, salir de Chile y estar afuera es como recordar, mi Chile, el paisaje maravilloso, cuando uno recuerda la cordillera, el mar y todo lo que nosotros tenemos. Pues para ellos era algo similar, ¿no? Todo su entorno, aunque Babilonia era muy hermosa y tenía mucho paisaje, mucho de todo, para ellos no era igual que estar en casa. No era lo mismo, no era la misma sensación, a pesar de la prosperidad, porque Dios permitió que ellos también prosperaran, a pesar del progreso de este gran imperio, aún ellos, dice la palabra, lloraban. Aún ellos, a la orilla de ese río, dice que lloraban, porque estaba ese tema de su pena en su corazón. La pena, el dolor, esto era parte como de su luto, de haber salido de ese lugar tan amado. Y ni por todas las cosas bellas que ellos veían, su sentimiento iba a cambiar. Si nosotros lo aplicamos a la vida espiritual, cuando un hijo de Dios, cuando alguien que ha conocido la comunión con el Padre, la palabra habla de la benignidad, dice en Primera de Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, habiendo gustado la bondad de Dios, ninguna cosa que el enemigo, el diablo que está atento, coloca delante, se puede comparar con lo que Dios nos ha dado. La libertad, ¿no es cierto?, que tenemos en el espíritu, la paz que tenemos en nuestro corazón, el gozo, que es un gozo permanente. Eso está en nuestra vida, pero si un hijo de Dios se aparta y el enemigo trata de jugar con él en sus sentimientos, en sus emociones, ninguna cosa que haga el enemigo va a poder hacer sentir lo que uno siente estando delante de Dios, en la presencia del Señor. Cuando hemos estado en la Sión espiritual, en presencia de Dios. Cuando sentimos en nuestro corazón esos ríos de paz. Cuando oramos al Señor y sentimos que la presencia de Dios está en nuestro corazón, eso el enemigo nunca lo va a lograr, nunca lo va a conseguir hacer igual, ni semejante siquiera. Dios lo hace a través de su Espíritu. Nos da esa paz, nos da esa tranquilidad. Ríos de agua viva, dice la palabra, que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Ahora, ¿por qué lloran estas personas? Porque habían perdido su dirección. Habían perdido la vista a futuro, ¿no? Habían perdido la dirección. Estando en su tierra, dejaron de mirar a su Dios. Cuando estuvieron, dejaron de mirar a Dios. Estando con Dios, Dios dándole todas las cosas en su lugar,
Ellos, sin embargo, se apartaron. La palabra enseña, ¿no?, que ellos se fueron a imitar a los pueblos paganos y imitaban también su idolatría. Y eso es lo que más le dolía a Dios en su corazón. Pero, aunque ellos dejaron de mirar a Dios y aunque están en este lugar, pagando por su situación, no para aprender, ellos tienen que esperar solamente el tiempo de Dios para su liberación. Pero se acordaban de su Sión, de donde vendría también su salvación. Ellos no habían olvidado esto, a pesar de estar ahí, en esa situación. Y si nosotros hablamos hoy de la humanidad, ¿por qué llora hoy la humanidad? ¿Por qué sufre el ser humano? Yo creo que es por lo mismo, ¿no? Porque ha perdido la dirección. El ser humano ha perdido o se ha olvidado, ha dejado a Dios a un lado. Se ha olvidado de Dios, ha querido olvidarse de Dios. Y por lo tanto sufre las consecuencias. Y esto, bueno, nos cae a todos. Todos somos parte de este mundo, ¿no? Y lo que suceda con algunos, lamentablemente, sucede con muchos. El hombre de hoy se ha dejado cautivar por todas aquellas cosas que lo distraen y que lo alejan del Dios verdadero. Es como estar en la Babilonia, ¿no? Tratando de mirar las cosas más hermosas, las cosas más bellas, y se han apartado de Dios. Y eso lo enseña la palabra. El ser humano hoy en día se ha apartado, se ha alejado de Dios, y la fe que alguna vez hubo en el corazón de muchos hoy día también se ha enfriado. De hecho, la palabra dice que la fe de muchos en un tiempo se enfriará. Es el mundo que hoy vivimos nosotros. Personas que están cegadas al entendimiento de Dios y solamente ven su presente y no piensan en un futuro, en eternidad. El ser humano hoy en día piensa solamente en un presente hasta los 90 o 100 años, pero de ahí adelante ya no piensa, no tiene esa visión espiritual de entender que nuestra vida es más allá. Pero hay que estar a cuentas con Dios primero, un futuro en la eternidad. Los israelitas estaban asentados ya en Babilonia, vivían su presente. Les recuerdo cuando Jeremías les envió una carta que Dios le había hablado a él para que se conformaran en este tiempo y hicieran sus casas y se casaran y formaran familias, porque iban a estar 70 años en este lugar. Pero que esos 70 años que estuvieran se fueran unos años de alegría también, ¿no? De felicidad, aunque tenían ellos la promesa, y yo creo que eso es lo que los sostenía también. Sabían que iban a estar ahí sus hijos, hasta sus nietos de muchos, ¿no? Pero ellos tenían la promesa de que un día iban a volver a esa tierra hermosa, a su pueblo. Su vista estaba puesta en esa esperanza, su fe estaba puesta más allá de este lugar, de estos ríos, de ahí en Babilonia. Su vista estaba más allá y esto les daba a ellos el ánimo también para seguir viviendo, para vivir de una mejor manera. No continuaron en su llanto. De hecho, cuando el primer grupo, porque ellos siempre lloraban, se quejaban, vivían este tiempo como encerrados en ellos mismos, pero cuando el primer grupo, cuando se cumple la palabra de Dios y son sacados de cautividad, el primer grupo que retorna a Israel, a Judá, ¿no es cierto?, a reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, comenzó a recibir la ayuda de los que quedaron aún en el cautiverio. El retorno de los judíos fue en 3 etapas, pasaron algunos años entre uno y otro, y todos los que iban quedando en esta ciudad de Babilonia ayudaban, apoyaban a los que iban a formar de nuevo la ciudad. O sea, ellos se salieron un poco de esto de estar ahí y quejándose y todos los días llorando, porque ellos tenían una tarea también que hacer. Y el retorno para ellos fue como abrir su mente un poco más allá. La lección para ellos fue esta, fue a aprender a salir de su lugar, donde estaban ahí con sus frustraciones, con sus penas, y mirar la necesidad de la misión, de la tarea que tenían con sus hermanos que estaban ya en su tierra y que estaban reedificando.
Entonces, al salir de esta situación, de su llanto, de su pena, ellos pudieron mirar más allá y se dieron cuenta que había necesidad a su alrededor. Miren qué interesante esto, ¿eh? El Salmo 18 es un himno de liberación y el que hemos estado tratando, ¿eh? Yo creo que nosotros también hoy en día no tenemos tiempo o no debemos ocupar nuestro valioso tiempo, que es muy limitado hasta que el Señor venga, que Dios nos da para alimentarnos solamente o para quedarnos encerrados en nuestras propias frustraciones, nuestras propias penas. Por eso Dios conoce nuestro dolor. No es que nosotros no se lo digamos, Él sabe, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no es cierto?, encerrados en nuestras aflicciones, en nuestros temores. Tenemos que mirar más allá. Y Dios nos da en la palabra armas o herramientas donde tomarnos. Y el Salmo 18, por ejemplo, es un himno. Si ustedes leen todo el Salmo, porque no son solamente 6 o 7 versículos, son más de 60 versículos. Y cada versículo es una promesa de Dios para nuestras vidas. Y ahí, de hecho, en la Biblia aparece el Salmo 18 como un himno de liberación. Un himno que nos enseña a aferrarnos de las promesas de Dios para salir de nuestro encierro, para mirar más allá. Nos enseña a ser fortalecidos en su fuerza, en el poder de su fuerza. Nos enseña a protegernos, a resguardarnos en Él. Nos enseña a aprender a confiar en Él. Nos enseña a invocarle en medio de nuestras situaciones críticas. O sea, Dios nos da todo esto para que nosotros salgamos de nuestro círculo ahí donde estamos encerrados y sufriendo. Tenemos que ir más allá. Dios nos da estas promesas para ser liberados. Y en el verso 49, miren, el capítulo 18 de Salmo, el verso 49, como uno nunca lo lee completo, dice la palabra que Dios nos insta a confesarle, a hacer pública nuestra fe y cantarle. ¿Se fijan? O sea, no podemos quedarnos aquí. Nuestra tarea va más allá. Cuando dice confesarle a las demás naciones, es una responsabilidad. Y yo tengo que tomar mi responsabilidad. No mirarme tanto yo mismo. Todos tenemos problemas y todos vamos a orar por todos. Pero la situación es esa, que Dios nos ha dado la oportunidad de poder salir de esto. Y hay muchas personas que hoy día necesitan del amor de Dios. Hay mucha de necesidad. Y lo que nosotros tenemos, que es el Evangelio y el amor de Dios, a través de hechos concretos, puede hacer la diferencia en las vidas de estas personas. Para terminar, Judá lloraba por sus recuerdos y la situación que vivían. Pero si nosotros lloramos hoy, que sea como dice el Salmo 126, Salmo 126, verso 6, dice que lloremos por cumplir la palabra. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si vamos a llorar, que sea por cumplir con la palabra y salir de este encierro nuestro. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Y vamos a seguir tratando este salmo. Amén. Amén. Vamos a orar. Nietzsche, oramos. ¿Sí? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día aprendemos más de ella. Gracias, Señor, porque tú nos instas también a salir de este tiempo que a veces nosotros nos centramos en nuestras propias situaciones y tomarnos y aferrarnos, Señor, de tus promesas, porque tú estás ahí. Gracias, Señor, porque tú nos liberas y nos ayudas también a ser de bendición para otros que necesitan mucho más de tu palabra, Señor. Te honramos en esta tarde y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.